empecemos ahora sí la grabación de nuestra clase. ¿Sí se oye clarito? Sí. Ya, muy bien. Entonces, empecemos nuestra clase el día de hoy. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda de la clase del día de ayer? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Sí se observa? ¿Aló? Sí, Inge, sí se observa. Ya. ¿Algo que no haya quedado claro de ayer? ¿Todo claro? Bueno, había quedado el día de ayer justamente de tarea, ¿no es cierto? Sí, digamos, de taller, revisar justamente, dada esta función, ¿no es cierto? Dado C, ¿sí? R, tal que a cada X le corresponde A más B sobre X menos C, ¿sí? Eh, revisar si B es mayor que cero y si B es menor que cero, ¿sí? Eh, ¿Qué pasaba cuando analizaba el intervalo, ¿no es cierto? De C a más infinito, ¿sí? ¿Qué pasaba aquí? En esta circunstancia, ¿cierto? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Y qué pasaba cuando B era menor que cero? ¿Cierto? ¿Sí? A ver, ¿a qué resultados llegaron? Cuenten. Cuando B era mayor que cero, Ajá, era estrictamente decreciente. exactamente. La función f es estrictamente, ¿sí?, decreciente. ¿Sí? Decreciente en ese intervalo. ¿Sí? Y en el otro caso, ¿qué pasa? Era creciente. Es estrictamente creciente. ¿Sí? En ese intervalo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros ya habíamos visto el día de ayer, ¿sí?, justamente que digamos que C estaba por aquí, cuando B era mayor que cero, ¿sí? Y A estaba por aquí, habíamos visto que era decreciente, ¿cierto? Y su gráfica quedaba algo así. Y ahora, cuando B es mayor que cero, vemos que también es decreciente acá, ¿sí? En otro caso, ¿cierto? Otra vez tenemos C por aquí, A por aquí, ¿cierto? Habíamos visto que es creciente aquí, ¿cierto? ¿Sí? Creciente, y también es creciente acá. ¿Sí? Entonces, la gráfica de la función esta de aquí es algo así. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta, alguna duda al respecto? ¿No? Ya, entonces esto ya nos ayuda para de forma general, y aquí hagamos un resumencito rapidito, ¿no? ¿Sí? Habíamos visto para las afines el día de ayer, ¿cierto? Que si A era mayor que cero, entonces la función era es estrictamente creciente, ¿sí?, en el intervalo de todo el conjunto de los números reales en su dominio. Y si A era menor que cero, pues la función es estrictamente decreciente en todo su dominio. ¿Estamos claros? ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, teníamos las funciones cuadráticas. ¿Sí? ¿Qué cambio, qué pasaba? ¿Sí? Si A era mayor que cero, ¿no es cierto? Teníamos dos situaciones, ¿sí? Que la función es estrictamente creciente
creciente, número decreciente, en el intervalo de menos b de menos infinito, ¿sí? A menos b sobre 2a, ¿sí? Y f es estrictamente creciente, ¿sí? Creciente en el intervalo de menos b sobre 2a hasta más infinito. ¿Sí? Esto cuando a era mayor que cero. Y cuando a era menor que cero, ¿sí? ¿Qué pasaba? Ah, pues teníamos que en cambio era creciente, es estrictamente creciente en el intervalo de menos b sobre 2a, de menos infinito hasta menos b sobre 2a, ¿sí? Y f es estrictamente decreciente en el otro intervalo. En el otro intervalo. De menos b sobre 2a más infinito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Hasta ahí. Y finalmente, para esta función que habíamos visto, la función homográfica, ¿sí? Teníamos dos situaciones, si b es mayor que cero y si b es menor que cero, ¿cierto? ¿Sí? Cuando b es menor que cero, ¿cierto? Es mayor que cero, la función es estrictamente estrictamente decreciente, ¿sí? En el intervalo de menos infinito hasta c, ¿sí? Y también es decreciente en el intervalo de menos infinito hasta c, desde c a más infinito, desde c a más infinito, ¿sí? ¿Estamos claros? En cambio, cuando b es menor que cero, la función es creciente. En ese intervalo de menos infinito hasta c, y también creciente, ¿sí? En el intervalo de menos infinito, de c a más infinito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya, por aquí hay una cosa y sí quiero aclarar al respecto, ¿es cierto? ¿Sí? Decimos que, por ejemplo, la función cuando b es mayor que cero, ¿es cierto? La función es decreciente, ¿cierto? ¿Sí? O sea, decrece y también decrece, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Por qué no decimos directamente es decreciente en la unión de los dos intervalos? Porque, ¿sí? Para que sea decreciente en la unión de los dos intervalos, ¿sí? ¿Qué debería pasar? Dados cualesquiera, ¿no es cierto? Dos elementos, ¿sí? De la unión de los dos intervalos, tomemos uno aquí y otro acá, ¿no es cierto? ¿Qué debería pasar? Si alfa es menor que beta, ¿no es cierto? ¿Qué debería pasar? La imagen de alfa, ¿no es cierto? Debería ser mayor que la imagen de beta, para poder llegar a decir que es decreciente, ¿no es cierto? Y la unión de los dos intervalos. ¿Sí? ¿Estamos claros? Pero ¿qué pasa? Mira, la imagen de este es este valor, ¿sí? Y la imagen de esta es este valor de aquí. ¿Qué pasa? F de beta es el que es mayor que F de alfa. Y entonces esta proposición es verdadera para todos los elementos de la unión de estos dos intervalos. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Es solo decreciente aquí y solo decreciente aquí. Pero en la unión de los dos intervalos, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? ¿Sí? Y lo mismo pasa en otro caso, en el caso de... ¿Estamos claros?
¿Sí? ¿Sí? ¿Sí estamos claros? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, ¿sí me escuchan? Falso. Ya. Otras funciones importantes, ¿no es cierto?, a tener en cuenta, ¿sí? Justamente son la función eh, raíz cuadrada, cuadrada, función raíz cuadrada, ¿cierto? ¿Sí? Y en esta cuestión, la función raíz cuadrada es una función de 0 a más infinito, 0 a más infinito, ¿sí? Tal que a cada x le corresponde la raíz cuadrada de x, ¿sí? Y no es difícil probar, ¿sí? Sí, no es difícil probar que esta función es estrictamente, ¿sí?, creciente, ¿sí? Creciente e sube en 0 más infinito. ¿Estamos de acuerdo? Estrictamente creciente en sube. ¿Estamos claros? Es estrictamente creciente en sube. ¿Sí? No es difícil probar. Y la otra, ¿no es cierto?, es la función valor absoluto. ¿Sí? La función valor absoluto. Y en este caso, la función valor absoluto, ¿no es cierto?, es una función que va de R en R, ¿no es cierto? O de R en 0 más infinito, ¿sí? Tal que a cada X le corresponde el valor absoluto de X. ¿Y qué pasa con esta función? Esta función se termina comportando similar a la cuadrática, ¿no es cierto? ¿Sí? En este sentido, esta función f es estrictamente, ¿sí?, creciente, ¿sí?, en el intervalo de 0 a más infinito, ¿sí? Y f es estrictamente decreciente, ¿sí?, en el intervalo de menos infinito hasta 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Por qué? Porque por la definición de valor absoluto esto no es más que ¿qué? X cuando X es mayor o igual que 0 y el inverso aditivo de X cuando X es menor que 0. Y si yo lo veo, ¿no es cierto? Esta de aquí, ¿no es cierto?, es una función lineal con constante igual a 1. O sea, constante positiva. Buenas chicos, ¿ahí me escuchan? ¿Aló? Sí, ahí lo escucho. Ya, perfecto. Esta decía que era una función lineal con constante igual a 1, ¿no es cierto? A mayor que 0. Entonces, ¿ahí qué pasaba? La función era creciente. ¿En dónde? En el dominio que esté puesto, en este caso, para la línea. Y acá, en el otro caso,
¿no es cierto? ¿Sí? Esta función, ¿sí? Es una función lineal también, ¿sí? Pero constante igual a -1, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando la constante es menor que 0? La función es decreciente ¿en dónde? En el dominio en el que esté. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? ¿Sí? De ahí es fácilmente deducible, ¿no es cierto? Las cosas que hemos puesto acá, ¿no? ¿Sí? El resultado, la situación, ¿sí? El comportamiento que hemos puesto aquí para esta función en particular. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya. Entonces, miren, estas son, digamos, las funciones principales que aparecen. ¿Sí? La función raíz cuadrada y las funciones afines, ¿no es cierto? No tienen, digamos, un cambio, ¿sí? En su monotonía. De hecho, son funciones monótonas. Las funciones afines y la función raíz cuadrada son funciones monótonas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En cambio, justamente la función valor absoluto, las funciones cuadráticas y las funciones homográficas no son monótonas. ¿Sí? Hay un punto, ¿no es cierto?, que hace como que de quiebre, ¿no es cierto? ¿Sí? En el caso de la cuadrática, ¿cuál es ese punto? Crítico, por así decirlo, de cambio. ¿Sí? Ese punto, ¿no es cierto?, de cambio, ¿no es cierto?, se produce, ¿sí? Ese punto crítico, ¿no es cierto?, se produce justamente menos b sobre 2a en la cuadrática. ¿Sí? En la homográfica, ese punto crítico, ¿dónde se produce? Justamente en x igual a c, ¿no es cierto? Que es el que marca, ¿no es cierto? Y dice, a ver, es estrictamente decreciente hasta ahí, y luego también es decreciente en el otro lado, pero hay una como pausa ahí. Y en el caso del valor absoluto, ¿no es cierto? El punto crítico, ¿no es cierto? Ese punto crítico es el cero, ¿no? ¿Sí? Donde se hace cero la función. ¿Estamos de acuerdo? Donde se hace cero el valor absoluto. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Esa situación, chicos? ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, a ver, con eso en mente, ¿sí? Vamos a trabajar algunos ejercicios, ¿sí? Un primer ejercicio que vamos a ver es el siguiente, ¿sí? Sea f una función, ¿sí? De R en R, tal que cada X le corresponde X, 2X menos X al cuadrado en valor absoluto. Dada esta función, ¿sí? Determine o analice, ¿sí? Su monotonía. ¿Sí? O analice la monotonía de la función. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Analice su monotonía. Analice la monotonía de esta función. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Entonces, mira lo que aparece aquí. Aparece una función, ¿no es cierto?, en la que aparece el valor absoluto y el cuadrado. Entonces, siempre cuando yo trabajo con el cuadrado, lo primerito que debo pensar es completar el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, completemos aquí el trinomio cuadrado perfecto. Quedaría, esto sería igual al valor absoluto de menos x al cuadrado menos 2x, ¿no es cierto? Y cierro el valor absoluto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto sería igual al valor absoluto de menos, ¿cierto? X al cuadrado menos 2x más 1 y menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Y cierro el valor a esto de aquí. Ya, esto es igual, ¿cierto? A menos x menos 1 elevado al cuadrado menos 1. Y cierro el valor absoluto.
y cierro esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esto es igual a, aquí tenemos el valor absoluto. El valor absoluto de menos algo es simplemente el valor absoluto de lo que esté ahí, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí? Entonces ya he expresado de esta forma, ¿no es cierto? Ya queda como que clarito que debo construir y ya solo hay una aparición de la X. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Pero, ¿no es cierto? Nos damos cuenta, ¿sí? Nos damos cuenta que hay una cuadrática y hay un valor absoluto. ¿Sí? Por la aparición de esas dos funciones. ¿Sí? Justamente, la cuadrática y el valor absoluto tenemos que identificar cuáles son los puntos críticos de esta función. ¿Sí? Ya, el punto, porque hay una cuadrática, ¿no es cierto? El punto crítico, ¿cuál es? El menos b sobre 2a. ¿Que cuál es al fin y al cabo? Es el completo del trinomio cuadrado perfecto, ¿no es cierto? Ese término que está sumando aquí a la x dentro del cuadrado. Ese término. En este caso, en un punto crítico, ¿sí? Sería 1. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? Esto debido a la función cuadrática. ¿Sí? Debido a la función cuadrática. ¿Sí? Ya. Y por otro lado, ¿no es cierto? Por otro lado, el valor absoluto presenta otro punto crítico. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando el valor absoluto es igual a 0. Entonces, esto de aquí, lo que está aquí adentro es igual a 0. ¿Estamos claros? Entonces, tengo que identificar cuándo es igual a 0. Entonces, x menos 1 elevado al cuadrado menos 1 es igual a 0. Esto es lógicamente equivalente a que x menos 1 al cuadrado es igual a 1. ¿De donde qué tendríamos? El valor absoluto de x menos 1 es igual a 1. De donde tendríamos que x menos 1 es igual a 1 o x menos 1 es igual a menos 1. De donde tendríamos que x sería igual a 2 o x sería igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Aló? Sí, sí, está claro. Ya, listo. Entonces ya tenemos esto de aquí. Entonces ya tenemos, miren, los puntos, digamos, críticos interesantes, ¿no es cierto? ¿Sí? Los puntos críticos interesantes, ¿no es cierto? Para ponerlo, no sé, el mismo X de aquí, sino son puntos críticos. Este sería el punto crítico 2 y el punto crítico 3, digamos, ¿ya? ¿Sí? Entonces, estos puntos críticos, ¿no es cierto? ¿Sí? Son los que me van a dividir, ¿no es cierto?, el análisis de mi función. ¿Sí? En este caso, la función está en donde el conjunto de los números reales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger el conjunto de los números reales, ¿no es cierto? Y voy a ubicar en la recta de los números reales, ¿no es cierto?, estos puntos. El 0, el 1 y el 2, ¿no es cierto? ¿Y cómo voy a ir analizando la monotonía? Voy a analizar primero en este intervalo 1, ¿sí? Luego voy a analizar en este intervalo 2, ¿sí? Luego voy a analizar en este intervalo 3, ¿sí? Y finalmente voy a analizar en el intervalo 4. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Podría repetir, Inge, sobre los intervalos? A ver, primero, ¿se acuerdan que nosotros hacíamos el análisis aquí? Primero en el intervalo de menos infinito hasta c, luego de c a más infinito. Acá luego en la cuadrática hicimos primero de menos infinito hasta menos b sobre 2a y luego de menos b sobre 2a más infinito. Ahora, para esta función en específico, hemos hallado estos puntitos críticos. ¿Sí? Justamente. Entonces, al intervalo o al dominio de la función lo parto, ¿sí? A través de esos puntos críticos. Entonces digo, a ver,
0, 1, 2 y 3. ¿Y qué se forma? Se forman 4 intervalos. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? ¿Estamos claros? Y me toca analizar en cada uno de estos intervalos la monotonía. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Sí? Entonces, a ver, Sí, Inge. la primera parte sería cuando uno, ¿no es cierto? Uno, 2 y 3, ¿no es cierto? Cuando X pertenezca, ¿no es cierto? Al intervalo uno, que ya sabemos cuál es, ¿sí? El intervalo de menos infinito hasta cero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? De menos infinito hasta cero también, y X es menor que Y. ¿Sí? Como los dos numeritos son menores que cero, entonces tendría X es menor que Y menor o igual que cero, ¿sí? Porque dice incluye el cero. En este caso, y de forma general, ¿sí? Que incluyan o no incluyan no afecta a la monotonía como tal, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, no afecta. Sí, en un punto no podría analizar la monotonía de la función. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, no interesa demasiado si lo incluyen o no. ¿Sí? La convención, de hecho, dicta más bien que siempre lo pongan excluido, ¿no? ¿Sí? De preferencia abierto siempre. ¿Sí? Ya, y luego, ¿qué tengo que hacer? Mire, construir esta expresión de aquí. Entonces digo, primero resto 1. Si x menos 1 menor que y menos 1 menor o igual que menos 1. Y aquí que nos damos cuenta que este número es negativo, este número también es negativo, ¿sí? Y al elevar al cuadrado, ¿qué va a pasar? Cambio el sentido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Y luego, ¿qué tengo que hacer? Restar 1. Entonces, resto 1. Menos 1 al cuadrado, menos 1 mayor que y menos 1 al cuadrado, menos 1 mayor o igual que 0. Y luego tengo que sacar el valor absoluto. Pero para sacar el valor absoluto es igual que los cuadrados, ¿no? Tengo que verificar que todo sea positivo. Entonces aquí, este es positivo, puedo sacar el valor absoluto sin ningún problema y no cambia el sentido de la desigualdad. ¿Estamos de acuerdo? Es donde tendríamos que f de x es mayor que f de y, mayor o igual que 0. ¿Estamos claros? ¿Sí? Conclusión, ¿sí? Conclusión, ¿sí? La función es estrictamente decreciente, ¿sí? En el intervalo de menos infinito hasta cero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Sí. ¿Sí? Ya. Ustedes hagan el 2 de taller en este momento. ¿Sí? Se analicen en el intervalo 2. A ver qué pasa.
¿Qué tal les va? Cuéntenme. Es el ¿Qué conclusión intervalo sacan? de 0 a 1 cerrado en los dos. Como ustedes deseen, en este sentido pueden ir los dos cerrados o los dos abiertos, no importa. ¿Sí? ¿Sí? X pertenece al intervalo de 0 a 1 y Y también. ¿Sí? Entonces X es menor que Y. Y aquí tendríamos que X es menor que Y, menor que 1, pero mayor que 0. Mayor o igual, mayor o igual. ¿Sí? Para incluirlos. ¿Sí? Y ahí comienza a construir. ¿Sí? ¿A qué conclusión llega? Cuenten. Cuéntenme, ¿qué conclusión llega? ¿Ah? ¿A qué conclusión llegan? Cuéntenme. ¿Ah? ¿A qué conclusión llega? ¿Mm? Es creciente. Es creciente de 0 a 1. Ajá, es estrictamente creciente. ¿Sí? Ya en el paso 9, ¿no es cierto? ¿Sí? A que f de x es menor que f de x es menor que f de y, ¿no es cierto? Menores que 1, ¿no es cierto? Pero mayores que 0. ¿Sí? ¿Sí? A eso llega, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasaría en el tercer en el tercer intervalo? El intervalo de 1 a 2. En este caso, ¿no es cierto? Voy a hacerle este, ¿no? 5 resto 1. 0 menor que x menos 1 menor que y menos 1 menor o igual, ¿no es cierto? Que 1. Eleva al cuadrado. 0 menor o igual que x menos 1 al cuadrado menor que y menos 1 elevado al cuadrado menor o igual que 1. ¿Estamos de acuerdo? Resto 1, ¿cierto? Menos 1 menor o igual que x menos 1 elevado al cuadrado, ¿sí? Eh, creciente, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí?
menos 1 menor que y menos 1 elevado al cuadrado menos 1 menor o igual que 0. Y aquí al sacar el valor absoluto, me doy cuenta de que aquí este es negativo, ¿no es cierto? Al sacar el valor absoluto cambia el sentido. 8, ¿cierto? ¿Sí? Tendríamos 1 es mayor o igual que el valor absoluto de x menos 1 elevado al cuadrado menos 1, mayor que valor absoluto de x menos 1 elevado al cuadrado menos 1, perdón, y menos 1 al cuadrado menos 1, mayor o igual que 0. De donde el paso 9 sería obviamente que 1 es mayor o igual que f de x, mayor que f de y, mayor que igual que 0. De donde comienza en menor, termina en mayor, la función es decreciente estrictamente. ¿Sí? En donde en el intervalo, ¿sí? De menos de 1 a 2. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? O sea, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que pasa con esta función? ¿Sí? Su dominio, que es el conjunto de los números reales, ¿sí? Tenemos el 0, el 1 y el 2 como sus puntos críticos. Inicialmente es decreciente, ¿no es cierto? Luego crece, es lo que dice. Luego decrece, ¿no es cierto? ¿Sí? Y finalmente, si ustedes analizan el intervalo 4, va a crecer. ¿Sí? Y ese es el comportamiento de esta función. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí se entiende, chicos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Aló? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Entonces, miren, así se analiza la monotonía de esta función. Sí, que soy intervalo. Normalmente a veces, y en una prueba o lo que sea, normalmente les dicen, analicen la monotonía de la función en tal intervalo. Entonces ya les dice, por ejemplo, ya en este intervalo o en este otro intervalo, ¿sí? Para que no se alargue demasiado, ¿sí? Para que no tenga que hacer el análisis completo, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Ya. Para comprobar y a veces, sobre todo para sus ejercicios que tienen de tarea, ¿cierto? Es bueno hacer la gráfica de la función, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a hacer esta gráfica de la función 2x menos x elevado al cuadrado en el conjunto de todos los reales. Y entonces ahí sí se ve clarito, ¿no? La función es decreciente hasta 0, de 0 a 1 creciente, de 1 a 2 decreciente y de 2 en adelante creciente. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí, chicos? ¿Sí? ¿Sí, sí, está claro, chicos? ¿Sí? ¿Aló? Sí, Inge, pero ¿cómo pongo el signo de elevar al cuadrado? Eh, a ver, ya le digo. Al rato que ustedes tienen aquí la calculadorita, miren, aquí está el de poner al cuadrado. ¿Sí le ven? Sí, Sí, con ese. ya, ¿Sí? gracias. Sí. Ajá. Y vamos por acá, de vuelta. ¿Sí? Ya. Ya vamos a ver una forma más, digamos, más óptima para no estar haciendo todo esto, ¿no? Sí, un poquito, que es largo, que, digamos, es un método seguro, si yo estoy acostumbrado a hacerlo, ¿no es cierto? Y familiarizado bastante con este, pues resulta bastante fácil y, digamos, seguro hacerlo, ¿sí?
Ya, pero ya vamos a ver. Hagamos otro ejemplito antes de analizar eso. Veamos esta función, que es un poquito distinta. ¿Sí? Dice f es una función de r en r otra vez. ¿Sí? Tal que a cada x le corresponde, ¿sí? 2 por el valor absoluto de x, ¿sí? Menos el valor absoluto de x elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Verán que es distinta de la de acá, ¿sí? Distinta de esta, parecidas, ¿sí? Pero distintas. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes se dan cuenta, aparecen las mismas funciones. Valor absoluto, ¿sí? Y raíz y cuadrática. ¿Sí? Las mismas funciones. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces vamos a analizar otra vez los puntos críticos. ¿Sí? Entonces, a ver, debido a las dos funciones hay, por el valor absoluto hay un punto crítico, que se produce cuando lo de dentro del valor absoluto es igual a cero. Es decir, en este caso, el primer punto crítico sería cuando x es igual a cero. Porque este valor absoluto igual a cero, ese es el primer punto crítico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Ese es el primerito. Ya. Luego, ¿sí? Luego está la función valor absoluto. Digamos la cuadrática. Entonces, como hay la cuadrática, completo el trinomio cuadrado perfecto. Saco de factor común el menos. ¿Qué me queda? Valor absoluto de x al cuadrado más. No, aquí es menos 2 por el valor absoluto de x, ¿sí? De aquí sería menos, ¿cierto? Afuera, ¿sí? Valor absoluto de x al cuadrado, menos dos veces el valor absoluto de x, más 1 y menos 1, ¿cierto? ¿Sí? Al menos valor absoluto de x al cuadrado, ¿cierto? Menos, eh, aquí sería valor absoluto de x menos 1 elevado al cuadrado menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, Sí. ¿Sí? ¿Y ahora qué tengo que ver? ¿Cuál es el punto crítico de la cuadrática? Cuando esto de aquí adentro se hace cero, ¿no? ¿Sí? O sea, cuando el valor absoluto de x es igual a el numerito que está acá, a 1. Entonces, de aquí ya sabemos, ¿no es cierto? El otro punto crítico sería lógicamente equivalente a esto de aquí, x crítico es igual a 1 o x crítico es igual a menos 1, ¿no? Por la propiedad del valor absoluto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces este sería el crítico 2 y el crítico 3 respectivamente. Entonces ya tenemos, miren, tres puntos críticos, es decir, al conjunto de los números reales, ¿no es cierto? ¿Sí? Toca dividirlo a través de esos puntos. Menos 1, 0 y 1. ¿No es cierto? Y aquí tendríamos el intervalo 1, el intervalo 2, el intervalo 3, ¿no es cierto? Y el intervalo 4. ¿Sí? El que les vamos a analizar. ¿Sí? Escojamos uno. ¿Sí? Escojamos uno. ¿Cuál quieren hacer? El 2, el 3, el 4, cuenten. Yo escogería el 2. Voy a hacer en el intervalo 2. ¿Sí? Entonces voy a analizar ahí. 1, 2, 3. X es menor que Y. X está entre menos 1 y 0. ¿Sí? Y también está entre menos 1 y 0. ¿Cierto? ¿Sí?
4. Entonces X y Y están entre -1 y 0. ¿Sí? Primerito tengo que sacar el valor absoluto. Entonces, saco el valor absoluto. Como son negativos todos, en este caso, negativo este y negativo este, ¿sí? Saco el valor absoluto y me queda 1 es mayor o igual que el valor absoluto de X, mayor que el valor absoluto de Y, mayor o igual que 0. De ahí resto 1. Entonces quedaría 0 mayor o igual que valor absoluto de X menos 1 mayor que valor absoluto de Y menos 1, ¿sí? Mayor o igual que -1. ¿Estamos de acuerdo? De aquí tengo que elevar al cuadrado, ¿sí? Tengo que elevar al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo? Esto es X, valor absoluto de X menos 1 elevado al cuadrado, pero todos son negativos otra vez aquí. Negativo, negativo y obviamente negativo. Cambia el sentido del elevado al cuadrado. Siete y 8, ¿no es cierto? ¿Sí? Finalmente, ¿qué tenemos? Tengo que restar 1, ¿cierto? Valor absoluto de X menos 1 elevado al cuadrado menos 1 menor que valor absoluto de Y menos 1 al cuadrado menos, menos 1 menor o igual que 0, pero mayor o igual que menos 1. ¿Sí? Y luego multiplico por menos. ¿Sí? Eso vuelve a cambiar el sentido, ¿no? ¿Sí? 1 es mayor o igual que menos valor absoluto de X menos 1 elevado al cuadrado, menos 1, ¿sí? Menos valor absoluto de Y menos 1 elevado al cuadrado, menos 1, mayor o igual que 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces ya tenemos aquí, este es f de X, ¿sí? Mayor que f de Y, mayor o igual que 0 y mayor o igual que, menor o igual que 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? Ah, que la función es estrictamente, ¿sí? Decreciente. ¿En dónde? En el intervalo de -1 a 0. ¿Sí? De -1 a 0. ¿Perfecto? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. ¿Sí? Ya. Para ustedes, queda de taller, ¿no es cierto? ¿Sí? Hacer el intervalo 1, el intervalo 3 y el intervalo 4. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Ya? Queda de taller para ustedes hacer el intervalo 1, 2, 3 y 4. Para que ustedes verifiquen después, ¿no es cierto? Es 1, 0 y 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Y este intervalo me salió decreciente, ¿no? ¿Sí? Decreciente, ¿no? ¿Sí? Decreciente. ¿Sí? Ya. El intervalo de 0 a 1 sale creciente, de 1 y más infinito sale decreciente, y de menos infinito hasta -1 sale creciente. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros?
Así sucede. ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí? Ya. ¿Cómo sé? Digamos, cuando ya se hace uno, ¿no es cierto? Uno ya sabe cómo se va a comportar antes. O sea, cuando hace uno de estos, uno puede ir haciendo en paralelo los cuatro, ¿no? A la vez. ¿Por qué? Va haciendo todos en paralelo. Usted sabe aquí, aquí cambió el sentido, pero en el de acá no va a cambiar el sentido. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ahí yo sigo en el de aquí, el tercero, ¿sí? En este punto de acá, ¿sí? No va a cambiar el sentido porque son positivos. En ese sentido, en ese caso. Entonces ahí no va a cambiar, ¿no? Se mantiene. ¿Sí? Ya, y entonces ya uno, digamos, con cierta experiencia, ya si hace los cuatro a la vez en paralelo, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya se puede dar cuenta del comportamiento de la función. Y eso es lo que yo le recomiendo cuando, ¿sí? Analizo, digamos, una función, su monotonía en todo su nombre. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Sí? Comprobemos. Hagamos la gráfica para que ustedes le vean claramente esa situación. Entonces voy a dibujar la otra. 2 veces el valor absoluto de x, ¿sí? Menos x menos, menos el valor absoluto de x elevado al cuadrado. ¿Sí? Le voy a quitar a la verde, ¿cierto? ¿Sí? Miren, creciente hasta -1, decreciente hasta 0, creciente de 0 a 1 y decreciente de 1 en adelante. ¿Sí? Justamente lo que habíamos presente. Creciente, decreciente, creciente y decreciente. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí, chicos? ¿Sí? Y que tal vez puede repetir la parte para sacar los puntos clave. Es que esa no entiendo, la verdad. Ya, listo. Sí, es la parte más complicada. ¿Sí? Esa es la parte más complicada. ¿Sí? A ver, debido a la aparición, ¿no es cierto?, de estas dos funciones, la función valor absoluto y la función raíz cuadrada, digamos, cuadrática, ¿sí? Tengo que analizar los puntos críticos que producen, o que harían un cambio en la monotonía de la función, ¿sí? Habría un cambio en la monotonía de la función. El punto crítico de la función valor absoluto es cuando se hace cero, ¿no es cierto? Lo que está dentro del valor absoluto. En este caso, ¿qué es lo que está dentro del valor absoluto? Este de x, o sea, cuando x es igual a 0. Y el otro caso, acá arriba, ¿qué es lo que estaba dentro del valor absoluto? Toda esta expresión. Y entonces toda esa expresión igual a 0. Y ahí hay ya los valores críticos. ¿Estamos claros? ¿Sí? En el caso de la cuadrática, ¿sí? ¿Dónde es su valor crítico? ¿Sí? Cuando yo completo el trinomio cuadrado perfecto, cuando lo que está aquí adentro de aquí se hace 0. Entonces, por eso veo, esto se hace 0 cuando el valor absoluto de x es igual a -1. Entonces, eso analizo y aquí tengo estas. Acá, en cambio, ¿qué pasa? En la de aquí teníamos, cuando esto de aquí adentro, que está dentro del cuadrado, es igual a 0. O sea, cuando x menos 1 es igual a 0, que es x igual a 1. ¿Sí? Esta es la del valor absoluto. Absoluto. ¿Sí? Y acá, en cambio, teníamos esta por el valor absoluto. Y esta de aquí por el valor absoluto. Y la de acá por la cuadrática. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí?
¿Ahí se entiende mejor, señorita? Sí. ¿Sí? Ya. Vamos viendo un poquito más. ¿Sí? Vemos un poquito, una función un poquito diferente. Veamos esta. Sea f una función de r quitado el menos 3 y el 3 en r, ¿sí? Tal que a cada x le corresponde, ¿sí? El valor absoluto de x menos 1 sobre el valor absoluto de, aquí pongámosle así, 2 veces, sobre el valor absoluto de x menos 3. O pongámosle así más, para que sea más interesante. 3 veces el valor absoluto de 3 menos el valor absoluto de x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, aquí hay una cosa súper interesante ya. De por sí, ¿sí? Aquí ya me dice que no tome en cuenta ni el menos 3 ni el 3. ¿Sí? Entonces ya tengo que quitarlos de mi eje. Y mi análisis, inicialmente yo ya tendría, ¿no es cierto? Sí, tendría que ver, ¿no es cierto? Entre menos infinito hasta menos 3, ¿sí? Y luego de menos 3 a 3, y luego de 3 a más infinito. ¿Sí? Hacer ese análisis así, por partes. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Hagamos este caso, en esta situación, los valores críticos, ¿no es cierto? En esta situación, por la aparición del valor absoluto, ¿sí? Por el valor absoluto, tengo que ver cuándo se hace cero lo que está dentro del valor absoluto. Lo que está dentro del valor absoluto se hace cero en cero. Entonces, este es un crítico. ¿Sí? Ya, y por la aparición de la homográfica, ¿sí? Tengo que ver justamente cuando el denominador se hace cero, ¿sí? Cuando el denominador se hace cero. Entonces digo, por la homográfica, ¿no es cierto? Tengo que ver dónde se hace cero esto. El valor absoluto de menos de 3 menos el valor absoluto de x se hace cero. Entonces, esto aquí es lógicamente equivalente. Que el valor absoluto de x es igual a 3, es decir, x es igual a 3 o x es igual a menos 3. Entonces, ¿qué coinciden con estos valores? Entonces ya tenemos otros críticos aquí. ¿Estamos claros? ¿Sí se entiende? ¿Sí? El otro valor crítico es el 0. Y entonces ahí ya tengo, ¿no es cierto?, dónde se divide esta situación. Entonces aquí tengo el intervalo 1, el intervalo 2, el intervalo 3, el intervalo 4. ¿Sí? Para ir analizando, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, perfecto. Digamos que voy a hacer en este caso el intervalo 3. ¿Sí? Voy a hacer el intervalo 3 aquí. Entonces, analizo cuando x está entre 0 y 3. Aquí sí abierto el 3 de ley porque no puede incluirse, ¿no? Y y pertenece al intervalo de 0 a 3 también. ¿Sí? 2, 3, ¿sí? X es menor que y, 4, x es menor que y, pero menor que 3, pero mayor o igual que 0. 5, y ahí sí comienzo. ¿Qué tengo que hacer? Formar esta expresión. Pero al formar esta expresión, hay dos apariciones de x. Entonces digo, no, complicado. ¿Sí? Súper complicado. ¿Qué tengo que hacer? La división. Entonces, 2 veces el valor absoluto de x menos 1, dividido para 3 menos el valor absoluto de x. ¿Sí? Listo, entonces este para este queda menos 2. Esto por esto queda más 2, pero al otro lado pasa restante, ¿sí? Este por este queda menos 6, pero al otro lado pasa sumando, entonces quedaría 5, ¿sí? Entonces esta expresión, ¿sí? Sería igual a ¿qué? A menos 2 más 5 sobre 3 menos el valor absoluto de x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ahora sí ya construir esto está más fácil.
A ver, aquí lo primerito que tengo que hacer es sacar el valor absoluto. Como son positivos, no pasa nada. ¿Sí? Luego tengo que multiplicar por -1. Cambia el sentido. ¿Sí? Luego sumo 3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Luego tengo que sacar el inverso multiplicativo. Y para sacar el inverso multiplicativo, ¿qué tiene que pasar? El 0 tiene que estar presente. Está presente. Entonces puedo sacar, ¿sí? Quedaría 1 sobre 3 menos el valor absoluto de x menor que 1 sobre 3 menos el valor absoluto de y, ¿cierto? ¿Sí? Mayor o igual que un tercio, ¿sí? Pero inicialmente, ¿no es cierto? Había sido mayores que 0, después de sacar el inverso multiplicativo, siguen siendo mayores que 0, ¿sí? Y luego multiplico por 5, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Mayor que 0, pero ya no nos interesa porque ya sé que el 5 tercios es mayor. Y luego resto 2. Entonces, menos un tercio, menor o igual que -2 más 5 sobre 3 más valor absoluto de x, menor que -2 más 5 sobre 3 menos el valor absoluto de y. ¿Sí? 9. 10. Finalmente, ¿qué tenemos? Menos un tercio es menor o igual que f de x menor que f de y. ¿Sí? Inicié con menor y terminé en menor. ¿Qué se concluye? Que la función es estrictamente, estrictamente creciente en ese intervalo. ¿Sí? En el intervalo de menos infinito, ¿cómo es en este caso? De 0 a 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Igual para ustedes, que era de taller, ¿cierto? ¿Sí? Hacer el intervalo 1, el intervalo 2, el intervalo 4. ¿Sí? Para que tengan una idea, ¿cierto? ¿Sí? -3, 0 y 3. Aquí me salió que es creciente, ¿sí? Es creciente, ¿sí? Ya, aquí también es creciente, aquí es decreciente y aquí también es decreciente, ¿sí? ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? Para que comprobemos, ¿no es cierto? Dibujemos esta función en el GeoGebra, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos paréntesis, valor absoluto de x, ¿cierto? -1 sobre 3 menos el valor absoluto de x. ¿Sí, no? Pues esa es la que teníamos. Es 2 veces el valor absoluto de x. Aquí me faltó. 2. Ya, listo. Entonces, quito esta. Vamos a quitar un poquito el zoom, ¿cierto? Habíamos sacado que justamente de 0 a 3 la función es creciente. Eso habíamos sacado, ¿no? Sí, de 0 a 3 es creciente. También es creciente de 3 a más infinito. Es decreciente de -3 hasta 0. Y también es decreciente de menos infinito hasta -3. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Alguna duda?
¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Los puntos críticos nunca se topan por la gráfica, ¿no es cierto? Como no se topan por la gráfica. O sea, el gráfico nunca pasa por... No pues, necesariamente. No necesariamente. ¿Sí? No necesariamente. Por ejemplo, el x igual a cero, ¿no es cierto? En x igual a cero. Este es un punto crítico, ¿sí? En el que cambia la monotonía justamente, ¿sí? Y si ustedes lo ven, ¿no es cierto? ¿Sí? Eh, ¿Sí? Sí pasa la gráfica por ese punto. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Es cierto que el punto crítico 3 y el menos 3 por ahí no pasa la gráfica, por esos puntos, ¿sí? Pero eso es propiamente por el dominio de la función, ¿no? ¿Sí? El otro, por ejemplo, en esta, los puntos críticos eran justamente menos uno, 0 y uno. Por los tres pasa la gráfica, ¿sí? Por cero, ¿no es cierto? Por menos uno y por uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos pertenecen al dominio, ¿sí? Pero son puntos, ¿por qué se llaman puntos críticos? Porque justamente hay un cambio en la monotonía. De hecho, ¿no es cierto? Justamente el punto menos uno y uno son máximos de la función, ¿sí? Eso es donde se produce un máximo de la función, ¿sí? Y el punto cero también es un punto crítico, ¿sí? También es un punto crítico, porque localmente, ¿no es cierto? Localmente, si yo solo le hago como sum alrededor de menos 2 y 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Ese punto cero es un mínimo local, ¿sí? Ya, pero eso como tal, estudiar los máximos y los mínimos, no es parte de, del estudio de este curso, ¿sí? Eso lo van a estudiar el próximo semestre, ¿sí? Y de hecho verán, digamos, otros criterios para determinar esos puntos críticos, ¿sí? Que son los criterios con la derivada, ¿sí? Si la derivada en ese punto es cero, ese punto es crítico, ¿sí? Ese es uno de los criterios de la derivada, ¿sí? ¿Sí? Miren, igual pasa acá. Los puntos críticos serán cero, uno y 2. Pasa la gráfica por esos puntos. ¿Sí? ¿Estamos claros? sí, ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? ¿Sí? Ya. ¿Qué ejercicios hacer para practicar? Tenemos estas cuatro funciones, digamos, esenciales. La cuadrática, la valor absoluto, la raíz cuadrada, ¿no es cierto? La homográfica, ¿sí? Esas cuatro, digamos, son las principales, ¿sí? Con esas jueguen, ¿sí? Hagan combinaciones entre, pues, mezclo una cuadrática con una valor absoluto, ¿sí? Mezclo una valor absoluto con una homográfica, ¿sí? Mezclo, es que esta de aquí, por ejemplo, el ejemplo de eso, ¿no? ¿Sí? Mezclo, qué sé yo, una cuadrática con una homográfica, ¿sí? Podría ser interesante, ¿sí? Mezclo una raíz cuadrada con esta o una raíz cuadrada con una cuadrática, ¿sí? Podrían ser interesantes esas combinaciones, ¿sí? Y normalmente así, combinen dos. Normalmente nosotros solo hacemos en las pruebas al menos combinar dos, ¿sí? ¿Ya? Antes sí se hacía hasta 5 a veces combinaciones, ¿sí? Y claro que no es difícil, sino que es largo, ¿no? Mucho más largo.
Ya, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ya. Vamos a ver un teoremita que es súper importante en la monotonía, ¿sí? Y que les va a servir bastante, ¿sí? Que es justamente uno que ya habíamos visto, ¿no? ¿Sí? Sea f una función de a en b, ¿sí? Y g una función de c en d, ¿sí? De tal manera que la composición de g y f esté definida, o sea, exista la composición de alguna forma, ¿sí? Sea I, ¿sí? I, ¿no es cierto? Un subconjunto del dominio de la composición de G y F, ¿sí? Entonces, las proposiciones siguientes son verdaderas, ¿sí? Vamos, empecemos por la 3 que es una de las que ya conocíamos, ¿sí? Dice, si F es invertible, ¿no es cierto? Entonces, su inversa será creciente estrictamente o decreciente estrictamente en el recorrido de F, ¿sí? Que es el dominio de la inversa, ¿no es cierto? Según sea creciente estrictamente f o decreciente estrictamente en su dominio. ¿Sí? Es decir, lo que me está diciendo este teorema, el teoremita 3 nos dice que si f es creciente en su dominio, digamos en A, que es el dominio de f, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces su inversa también va a ser creciente, pero en el recorrido de f, que es b. ¿Sí? Inge, creo que no se Ya, está compartiendo la pantalla. sí, así veo. ¿Sí? Ya, vamos por este nivel, por esta 3, ¿no? ¿Sí? Dada esta función y esta otra función, ¿no es cierto? Si f es invertible, su inversa, si la f inicialmente era creciente, su inversa también es creciente, pero en el recorrido de la función. ¿Sí? Y si f es decreciente en A, entonces, ¿sí? Su inversa también es decreciente, pero en B, que es el dominio de la inversa de F. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Estos signos nos va a ayudar bastante para no estar escribiendo tanto. Se utilizan bastante en la matemática estos signos, ¿sí? Para abreviar, ¿sí? Pero formalmente se usan las palabras. Es estrictamente creciente, es estrictamente decreciente, ¿sí? Esto un poquito para no escribirlo todo completo, ¿no? Y para que sea más fácil entenderlo, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. ¿Qué dicen los teoremitas 1 y 2? Los teoremitas 1 y 2, ¿sí? Los voy a resumir acá abajo, ¿sí? Los voy a resumir acá abajo. Dada F y dada G, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La composición de G y F, ¿no es cierto? Si F es creciente y G es creciente, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos claros? Si ambas son crecientes, la composición es creciente. ¿Sí? Primera parte. Si f es creciente y g es decreciente, entonces la función es decreciente. Segunda parte. Tercera parte, ¿sí? Si este es creciente, ya pongamos, si este es decreciente y este es creciente, la función es decreciente. Y finalmente, si ambas son decrecientes, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos claros? La función, la composición es creciente. Punto. ¿Estamos claros? Esto es lo que dicen justamente los párrafos 1 y 2. ¿Sí? Ya. Aquí hay que hacer una aclaración preciso, ¿no es cierto? Si f es creciente, ¿sí? En el intervalo y, ¿sí? La composición de g y f, ¿no es cierto? Será también creciente o decreciente
dependiendo si G es creciente o decreciente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que dice. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Y acá dice, si F es decreciente en I, la composición de G y F será decreciente o creciente según sea G creciente o decreciente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que dice. Nada más. Se resume esta tablita de aquí. ¿Sí? Propiamente esto es creciente o decreciente en J, no en I. ¿Sí? En J. ¿Sí? Donde este J, ¿no es cierto? ¿Sí? Donde este J es el recorrido, ¿no es cierto? De la función F restringida al conjunto Y. ¿Sí? Donde este J es el recorrido de la función J, de la función F restringida al conjunto Y. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, ese detalle hay que aprender en cuenta. ¿Sí? Aquí en la diapositiva se ha copiado mal la, el teoremita. Bueno, en la nota de clase está correcto el teoremita. ¿Sí? Ya. Que al fin y al cabo nosotros casi no utilizamos esto. ¿Sí? Esto es lo que nos interesa. ¿Sí? ¿Sí está claro esto, chicos? ¿Sí está claro, chicos? Aló. Sí. ¿Sí? Ya. Veamos un ejemplo. ¿Sí? Aquí sí veamos un ejemplo que es lo interesante. ¿Sí? Y de hecho, ¿sí? Lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Es lo más importante y lo que más van a utilizar ustedes el próximo semestre en cálculo. ¿Sí? No para la monotonía, ¿sí? Pero sí para identificar funciones. ¿Sí? Eso sí es súper interesante, sobre todo porque ustedes luego van a aprender el próximo semestre un teoremita que se llama la regla de la cadena que sirve para derivar. ¿Sí? Sí, sirve para definir. Y está asociada fuertemente a la composición de funciones. ¿Sí? A la composición de funciones. ¿Sí? Ya. Voy a tomar, ¿no es cierto? Eh, de ejemplo, ¿sí? Los ejercicios que tenemos anteriormente. ¿Sí? Voy a tomar de ejemplo los ejercicios anteriores. Voy a tomar de ejemplo primero este de aquí. Tal que a cada X le corresponde el valor absoluto de 2x menos x al cuadrado, ¿sí? Voy a tomar también de ejemplo esta de aquí, la función de R en R, tal que a cada X le corresponde 2 veces el valor absoluto menos el valor absoluto de x al cuadrado, y la función H, ¿cierto? De R en R, de R quitado 3 y menos 3, ¿sí? En R, tal que a cada X le corresponde el valor, 2 veces el valor absoluto de X menos 1 sobre, ¿sí? 3 menos el valor absoluto de X. ¿Estamos de acuerdo? Sí, esas tres que vimos anteriormente. ¿Sí? Ya. Entonces son funciones, digamos, quieren decirles compuestas, ¿sí? Bastante complejas, si quieren decirlo un puntito. ¿Sí? No son las básicas, ¿sí? Es una combinación de las básicas. ¿Sí? Ya. A ver, veamos aquí, y aquí aclarar, ¿cómo llegó a esta función? ¿Sí? ¿Cómo llegó? ¿Cómo está formada esta función? Entonces, si lo veo claramente a esta función, esta f es una función que está compuesta, ¿no es cierto? ¿Sí? De R en R, digamos, ¿sí? Tal que a cada X le corresponda, ¿sí? A ver, ¿qué es esto? El valor absoluto de algo, ¿sí? Veámoslo de forma global. Esto es valor absoluto de algo.
Entonces digo, mi primera función, digamos, lo que yo veo es el valor absoluto de alfa. Entonces, tal que a cada alfa le corresponda el valor absoluto de alfa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No me interesa que sea lo que esté lleno. ¿Sí? A primera vista, ¿sí? Yo veo que es el valor absoluto. ¿Sí? Y luego digo, ya, me olvido de lo que hice inicialmente, ¿no es cierto? Valor absoluto de algo. Luego me encargo de ese algo. ¿Qué es? Ese algo es que 2 veces x menos x al cuadrado. Entonces esta es una función de R en R, tal que a cada x le corresponde, ¿sí? 2 veces x menos x al cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya, de esa forma, miren, he encontrado dos funciones, digamos bastante más simples, ¿sí? Justamente se ve clarita la función valor absoluto solita y una función cuadrática solita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Sí. ¿Sí? Ya, ¿qué pasa con estas dos funciones? Resulta, ¿no es cierto?, que la composición de F2, ¿sí?, de F1 y F2, ¿sí?, es exactamente F. ¿Sí? Compruebe. ¿Sí? Compruebe. Ya, no me voy a hacer mucho lío eh, con los dominios en este caso. ¿Sí? La composición de F1 y F2 da F. ¿Qué es lo que nos interesa? A ver, ¿cuál es la composición de F1 y F2? Va a ser una función del conjunto E en R, ¿no es cierto? Tal que a cada X le corresponde a ¿qué? A ver, hago el trencito, ¿no es cierto? ¿Sí? F1, F2, ¿no es cierto? ¿Sí? Así, pongámosle hacia abajo. F1 y luego F2, ¿cierto? Ingresa por aquí X, ¿no es cierto? De esto sale ¿qué? A ver, F1 composición con F2, es decir, pasa primero por F2 y luego por F1, ¿no? ¿Estamos claros? Entonces, ingresa F2, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué sale de F2? 2x menos x al cuadrado. Y cuando pasa por F1, ¿qué sale? Valor absoluto de 2x menos x al cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, miren, la ley de asignación de esto que salió, 2x menos x al cuadrado, y resulta que este conjunto E va a coincidir exactamente con esta de aquí, con R. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el recorrido de esta función, ¿sí? De F2, ¿no es cierto? Es subclase del dominio de F1. ¿Sí? Entonces, el recorrido de la función, ¿qué es? Este conjunto de aquí. El conjunto de salida de F2. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. ¿Sí? Aquí tenemos una función G1, ¿no es cierto? ¿Sí? G1. ¿Qué veo aquí? Es 2 veces algo menos el cuadrado de ese algo. Entonces dice, a ver, a cada alfa le corresponde, ¿no es cierto? 2 veces alfa menos alfa al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuál es el dominio de esta función cuadrática? El conjunto de los reales, los reales, ¿cierto? ¿Sí? Luego, G2, ¿qué es lo que veo? ¿Sí? ¿Qué es lo que veo? ¿Qué analizo ahí adentro? ¿Qué es ese algo que vi anteriormente? Es el valor absoluto de X. Es decir, a cada beta le corresponde el valor absoluto de Z. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Dominio de esta función es el dominio de esta función de aquí, de R en R, ¿cierto? Y si hago la composición de estas dos funciones, ¿no es cierto? Ingresa aquí X, pasa por G2, ¿no es cierto? Ingresa aquí, sale de G2. ¿Qué sale de G2? Si ingresa X, ¿no es cierto? Sale el valor absoluto de X. Y después de esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Pasa por G1 y ¿qué sale al salir de G1? 2 veces el valor absoluto de X, ¿no es cierto? Menos X, valor absoluto de X al cuadrado. Eso es lo que sale.
¿Sí? Es decir, justamente la composición de G1 y G2 va a ser exactamente igual a G. ¿Por qué? Porque la composición de G1 y G2, ¿no es cierto? Va a ser una función de otra vez del conjunto E en R, ¿sí? Tal que a cada X le corresponde esto de aquí. Dos veces el valor absoluto de X menos el X cuadrado. ¿Sí? ¿Y cuándo me va a salir el conjunto E? El conjunto E va a salir el conjunto de los reales. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Y finalmente veamos, por ejemplo, este de aquí. ¿Sí? Digamos H1 y H2. ¿Cierto? Tenemos dos funciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que veo en la primera función? ¿Sí? Digo, a ver, esto es 2 veces algo menos 1 sobre 3 veces algo, 3 menos ese algo mismo. Entonces tengo, cada alfa le corresponde 2 veces el alfa menos 1 sobre 3 veces 3 menos alfa. ¿Y luego qué es ese alfa? Ah, ese alfa, ¿no es cierto? Es el valor absoluto de algo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, digo, perfecto. ¿Cuál es el dominio de esta función? El más grande que puedo poner, ¿sí? Aquí esto no puede el denominador hacerse cero. Entonces, puedo poner lo máximo que podría poner de dominio es en todos los reales excepto el 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En R. ¿Sí? Y luego, para que justamente yo quiero que la composición de H1 y H2, ¿no es cierto? ¿Sí? Sea igual a H, ¿no es cierto? ¿Qué tendría que pasar con el dominio de H2? H2 debería tener por dominio este de aquí. Al menos ese de ahí, de dominio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Y entonces ya tenemos mi función, ¿cierto? ¿Sí? Justamente la composición de H1 y H2 va a ser una función, ¿sí? Del conjunto E, que en este caso va a coincidir con este de aquí, en R, tal que a cada X le corresponde, ¿no es cierto? 2 veces el valor absoluto de X menos 1 sobre 3 veces menos, 3 menos el valor absoluto de X. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Ah? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, esto es el proceso más difícil. Identificar las funciones por las que está compuesta esta función de aquí. ¿Sí? En otras palabras, hallar dos funciones, ¿no es cierto? Tales que su composición sea la función original. ¿Sí? Y pueden haber más funciones, ¿no es cierto? La composición de 3, de 4, de 5 funciones, inclusive. ¿Sí? Por el momento dejémoslo en dos. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta al respecto de esto? En cálculo no se van a preocupar ustedes de los dominios, para nada. ¿Sí? De los dominios van a quedar, digamos, rezagados los dominios, pero las leyes de asignación les van a prestar mucha más atención. ¿Sí? A esas sí les van a prestar atención. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? ¿Para qué sirve esto? ¿Sí? ¿Qué objetivo tiene el descomponer esta función y estas dos funciones? ¿Sí? ¿Qué objetivo tiene? Vamos a trabajar, ¿no es cierto?, con esta de aquí, con la G. ¿Sí? Entonces, hemos visto, ¿sí?, que la función G es una función de R en R, ¿sí?, tal que a cada X le corresponde eh, 2 veces el valor absoluto de X menos el valor absoluto de X elevado al cuadrado. Y sabemos que G1 es una función de R en R, ¿no es cierto? Tal que a cada X le corresponde 2X menos X al cuadrado, ¿sí?
Y la función G2 es una función de R en R, ¿sí? Tal que a cada X le corresponde, ¿sí? Valor absoluto de X, ¿sí? Ya. Completando el trinomio cuadrado perfecto de esta, sabemos que esta es X menos 1, es menos, ¿sí? Menos X menos 1 elevado al cuadrado menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Perfecto. Con esto en mente, digo, ¿sí? ¿Qué puedo decir de esta función? La G11, ¿sí? ¿Y qué puedo decir de esta otra función? Acerca de la monotonía. Ah, ¿qué puedo decir de estas funciones? La G11 y la G12 respecto a la monotonía. Ya sabemos que esta cuadrática, ¿no es cierto? Como A es negativo, ¿no es cierto? Va a ser decreciente en el intervalo, ¿sí? De 1 más infinito, ¿sí? Porque es así, ¿no? O sea, en otras palabras, sabría que G11 es decreciente en este conjunto. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Y G12 sabríamos que en cambio que es creciente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se dan cuenta de ese detalle, chicos? Esta función es decreciente en este conjunto y esta función es creciente en ese conjunto. ¿Estamos claros? ¿Sí? 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 ¿Estamos claros? ¿Sí? Por otro lado, hagamos el mismo trabajo pero con esta otra de acá. ¿Sí? Voy a hablar de la función G21, que es una función de 0 a más infinito en R, ¿sí? Tal que a cada X le corresponde, ¿sí? G2 de X, o sea, el valor absoluto de X. Y la función G22, ¿cierto? Que sea una función de menos infinito hasta 0 en R, ¿sí? Tal que a cada X le corresponde también la imagen de G2, ¿sí? O sea, justamente son las restricciones, ¿no es cierto?, de G2 al conjunto 0 más infinito y menos infinito a 0, respectivamente, ¿sí? Lo mismo pasa acá, ¿sí? Pero, ¿qué sé yo de estas funciones? Ah, de esta de G, ¿no es cierto? Yo sé que esta es estrictamente creciente en este intervalo, y de esta de aquí sé que es estrictamente decreciente. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Bien. Entonces recordemos, ¿qué teníamos como hipótesis? Ah, ¿qué teníamos como hipótesis? Ah, que G, ¿no es cierto?, era la composición de G1 y G2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Pero G1, aquí, ¿G1 qué es? La unión de G11 y G12. Y acá, ¿sí? G2, ¿qué es? La composición de la unión de G21 y G22. Si esto reemplazo aquí, ¿qué tengo? Esto es la unión de G11 unido a G12
composición con G21 unido a G22. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y esta composición, ¿cómo se hacía? Ah, como una distributiva, ¿no? Sí. Esta con esta con esta, ¿no es cierto? Esta con esta y esta con esta. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Que G sería G1, 1, composición con G21, unido G11, ¿no es cierto? Composición con G22, unido, ¿no es cierto? ¿Sí? G2, G12, composición con G21, ¿sí? Unido, G22, G12, perdón, composición con G22. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué tenemos de interesante? ¿Sí? Miren, yo ya sé que G11 es decreciente y G21 es creciente. Es decir, esta función, la composición de estas dos funciones, ¿qué va a ser? Ah, ¿qué va a ser? Decreciente y creciente, decreciente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿En dónde? En el dominio de la composición. ¿Sí? En el dominio de esta composición. ¿Sí? En el dominio que sale ahí. ¿Sí? ¿Estamos claros? G11 es decreciente y G22 es decreciente. Su composición va a ser creciente. ¿En dónde? En el dominio de la composición de esas dos funciones. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? G12 es creciente y G21 es creciente. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, va a ser creciente la composición. ¿Sí? Y finalmente, G12, composición con G22, ¿no es cierto? Es decreciente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya tengo el comportamiento de las funciones. ¿Sí? Ya sé cómo se comportan las funciones. ¿Qué es lo que me interesa aquí? Luego, es un problema de encontrar cuáles son los dominios de estas composiciones, ¿no? Ta. ¿Sí? Es un problema de encontrar los dominios que yo sé cómo encontrar esos dominios. Sí, es un problema de la composición en sí. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Mm? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, Inge. ¿No? Ya, una cuestión extra, ¿sí? Y un detalle extra que sí es interesante ponerlo, ¿sí? Es que, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? En todas, miren, el dominio yo pongo el de los reales, reales, ¿sí? Y claro, en este caso, como el dominio de la función a la que quiero sacar la composición es de los reales, no pasa nada, ¿no? ¿Sí? Pero, por ejemplo, en esta de aquí, ¿sí? El dominio de la función, ¿sí? Aquí en la última función de aquí, me tocó poner el dominio de acá. Pero dado el caso, y digamos que me olvide, ¿no es cierto?, de hacer eso. Sí, me olvide, se me pasó por algo. Y le puse aquí el dominio del conjunto de los reales. A pesar de ese error, a pesar de que podría cometer ese error, ¿cierto? ¿Sí? Al rato que yo hago estas composiciones, o sea, hago este trabajo, ¿sí? El dominio de la función va a quedar el que esté aquí. ¿Sí?
o el más grande que se pueda poner aquí. ¿Sí? Para que con esta ley de asignación, esa función siga siendo función, ¿no? Ese grafo siga siendo función. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Esa es una de las grandes ventajas de esto. ¿Sí? Ya. Parece más complejo. Parece. ¿Sí? Solo parece. De ahí es mucho más rápido que el que vimos acá arriba. ¿Sí? Mucho más rápido que este de aquí. ¿Sí? Entonces, yo les recomiendo, ¿no es cierto? ¿Sí? Que intenten hacer, ¿sí? Alguien aquí falta hallar, ¿no es cierto? El dominio de esta, el dominio de esta, el dominio de este, el dominio de esta, y con eso ya saben en qué intervalo crece, decrece y demás. ¿Sí? En qué intervalo crece, decrece y demás. ¿Sí? Traten de hacer, ya que tienen las funciones F1 y F2, H1 y H2, traten de hacer igual este trabajito, ¿no es cierto? Y comprueben y comparen con lo que hicimos con las funciones F, G y H en los literales anteriores. ¿Sí? Que justamente comprueben con lo que trabaja en el taller aquí, ¿no es cierto? De taller que tienen que hacer estos de aquí, ¿no es cierto? Vean y hagan tal vez una comparación de tiempos, de cuánto se demoran con la composición y cuánto se demoran con la definición propiamente. ¿Sí? Ya. Si lo hacen, van a ver que definitivamente, ¿sí? Este método es mucho más rápido. ¿Sí? Este método es mucho más rápido. ¿Sí? Ya. Por tema tiempo, creo que dejemos hasta ahí, ¿sí? El día de hoy. Y nos veríamos la próxima clase para hablar de la paridad de funciones, ¿sí? Y ciertas consideraciones finales del tema de funciones, ¿sí? ¿Ya? Que tengan un buen fin de semana. Cualquier duda, pregunta, me escriben por interno y estaré gustosos de atenderles. Gracias, Inge. Una buena noche. Gracias, Inge. Buenas noches. Gracias, Enrique.